semanas. Cuéntanos un poco de la información que manejas sobre el estado de salud actual de Álvaro. Bueno, efectivamente nosotros hemos publicado varios artículos detallando el estado de salud que él está sufriendo y que de alguna manera explican estas presentaciones, en particular la de Talagante, que fue bastante confusa, bastante difusa. Y en resumen es un problema de salud que él tiene hace al menos un año, un problema hepático derivado de malos hábitos en todo sentido, malos hábitos alimenticios, malos hábitos también a la hora de disciplinarse en los cuidados de, por ejemplo, dormir a cierta hora, etcétera, etcétera. O sea, como que la vida del rockero le pasó la cuenta. De alguna manera sí, de alguna manera sí. Eso, Claudia, todo lo que conlleva. No es un tema así, porque no es como un tema de adicción al alcohol y a las drogas lo que tiene así Álvaro. Si cuando uno dice que el fondo tiene un tema hepático, es por una vida en que ha... Es por una, claro, por algo netamente... Para llamarlo como es, ¿no? Más que la droga, que yo ahí no sé muy bien la información puntual, el alcohol es algo que, claro, él ha reconocido, de hecho, y algo que él ha hablado del tema. Y eso hoy lo tiene, pese a que él tuvo muchas advertencias de Pero nosotros estamos tema. Especulando eso, o sea... Claro, No, porque él también lo dice, de alguna manera también lo ha dicho. Y de alguna manera el que haya cancelado todos estos conciertos, que eran conciertos muy importantes para un grupo como Los Tres, habla de que un problema muy sensible, de que un problema delicado que él tiene, un problema de cuidado que él tiene en lo hepático. Por tanto, ahora recién Álvaro se está empezando a cuidar de alguna manera. Tomó conciencia de que esto era algo complejo, que si no lo tomaba en cuenta de alguna manera podía acarrear consecuencias ya más definitivas. Claro, cuando hablamos de la vida de un rockero, claro, uno dice sexo, drogas, rock and roll, es como esa clásica... La caricatura. Esa frase clásica que uno creo que además el triunvirato del exceso. Él lo grafica. Claro. Pero perdón, claro, pero uno dice esto queda como para estrellas del rock de Estados Unidos, grandes bandas, pero también se aplica en este caso a la figura de Álvaro, a la intensa de su vida, a lo que significaba ser una estrella del rock en Chile y las mujeres tras de él. ¿Es eso así o demasiada película, Claudio? Claro, no, hay algo de eso. Naturalmente hay mucho de caricatura, hay mucho también de cliché en estos momentos. Además, por ejemplo, si hay mucho sexo, si hay mucho rock and roll, son cosas buenas, me imagino. A nadie le pasa la cuenta por algo así. Depende del rock and roll. Depende del tipo de rock and roll, claro. Pero, por ejemplo, cuando hay acceso más ligado con lo que son el consumo de ciertas sustancias, con lo que es el alcohol, con lo que es la comida incluso, con lo que es también una vida poco disciplinada, acostarse muy tarde, etcétera, de ciertas amistades, también eso en algún momento te pasa mucho la cuenta. Y ha pasado con muchos rockeros, solamente que pasa por ciertos periodos, y yo creo que tampoco se les puede condenar, digamos. También pasa mucha gente de otro tipo de trabajo, otro tipo de profesiones. Claro. Claudio, lo dice la Pati López. No hay López. secreto, si cuando Ángel Parra renuncia a Los Tres después de haber estado años, Ángel Parra se va de Los Tres y da una entrevista donde dice que durante demasiado tiempo había estado metido de alguna manera en este remolino de trasnochada, de alcohol, de drogas también habla. O sea, de hecho Ángel Parra cuando él se va es la razón, yo me digamos. voy, estoy cansado de esta vida, estoy cansado, y yo creo que no es tan... Lo que pasa es que la vida del músico es de por sí y objetivamente es una vida de noche. Sí, y los músicos que logran disciplinarse, disciplinarse, y la vida de noche tiene un montón de problemas. Entonces los músicos que logran disciplinarse tienen que tener como una fuerza de voluntad increíble. Y a mí lo que me da pena también, porque yo encuentro que Álvaro es de los músicos más talentosos, es decir, tú lo escuchas en las primeras canciones cuando venían llegando de Concepción, cuando eran cabritos, es fantástico. Y yo creo que hay un montón de personalidades, yo no sé por qué razón, que les cuesta mucho finalmente no recurrir a irse al chancho con drogas, con alcohol o con lo que sea. Yo creo que hay algo de personalidad también. Por ejemplo, a ver, Álvaro, al igual que Jorge González, también son tipos muy independientes, son tipos que ya tienen cierta edad, además son tipos de una trayectoria muy potente, muy consistente. Por tanto, a ellos les cuesta mucho quizás escuchar a su entorno, y además que ellos se sienten capaces hasta el final, incluso estirando hasta el límite de sus capacidades, de tocar, de cantar en el escenario, de hacer música, porque son tipos además tremendamente talentosos. Entonces como que a ellos les cuesta tener un límite y les cuesta además escuchar a los demás. Hay mucha mezcla, hay una mezcla de talento, por supuesto que una mezcla de ego también lo hay en todo artista, y eso probablemente también les pasa la cuenta. Lo que sucedió con Álvaro Enrique en Talagante, por ejemplo, probablemente él no se debería haber subido, probablemente su gente a lo mejor lo podría haber limitado, podría haberle aconsejado no subirse. Pero perdóname, si el manager, pero yo creo que ahí también uno tiene que poner las cosas en su justa medida. Yo creo que la magia del rockero es justamente ser un rockero. A mí me ha tocado
compartir con bastantes artistas nacionales, que no voy a decir su nombre evidentemente, y la vida del rockero es así. Las mujeres llegan en las fiestas a la noche, duran hasta muy tarde, siguen los after hours, y es así. Si no fuese así, no sería un rockero, sería un barítono, digamos, una cosa muy extraña. No, por supuesto. Y lo que te quiero señalar, perdóname. Lo que pasa es que también hay ciertos límites, y también, por ejemplo, gente como Álvaro Enrique, gente como Jorge González, y probablemente si uno pone ejemplos mucho más extremos, como los Rolling Stones, por ejemplo, ya han vivido bastante. Entonces ya llega un límite en donde ya han vivido mucho, ya han dado muestra de ciertas polémicas. Lo que quería decir, perdóname, muy breve, es que yo creo que la culpa, ahora lo hablamos con Rodrigo un poco en el backstage, y finalmente tiene que ver con que ¿quién vende este show? Es un manager, ¿no es cierto? Si yo soy manager de Álvaro Enríquez, no puedo venderlo si sé que él tiene un problema, o por tanto, le digo antes al alcalde. Yo creo que aquí hay un mal manejo, perdón, de parte del staff de Álvaro. Pero, y Álvaro se va una cosa, a propósito de eso, le quiero preguntar a Claudio, porque él conoce el temperamento y la personalidad. Cuando estamos hablando de un líder talentoso, de sus genialidades, porque Álvaro, un genial, ¿verdad? Y tú diste otro ejemplo de grandes íconos del rock que tienen además su personalidad, son llevados a sus ideas. Me imagino que lo que él decía era ley, ¿o no? O finalmente si él tomó una decisión, voy a actuar, todos acatan. ¿Es así como el rol del líder? Hay dos cosas. Primero, estos tipos son tipos con un temperamento y una personalidad muy fuerte, por algo se transforman en seres extraordinarios finalmente, que son rockeros, son tipos tremendamente famosos. Y claro, Álvaro, como Jorge González, son gente que cree que está al límite de sus posibilidades, incluso estando enfermo, incluso estando con una capacidad a media máquina, pueden pararse en un escenario. Y lo otro que también, en este caso puntual de Talagante, también hay un factor de un contrato. El contrato tenía una cláusula en el que si el cantante no se presentaba, tenía que sacar de su bolsillo la misma plata por la cual le pagaban, que eran 9 millones de pesos. Ahí también había un equilibrio finalmente entre el querer subirse a cantar a toda costa, y también porque si no se subieran a cantar tendrían que haber pagado de su propio bolsillo 9 millones de pesos. Bueno, no recibieron ni un peso tampoco. No les pagaron también. Por tanto, ahí también se genera una disputa que mezcla mucho ego y también mezcla también la parte financiera. Da la sensación de que de repente se pueden sentir estas mega estrellas todopoderosos, tanto por la preocupación en este caso de Álvaro de su salud, pero también con el comportamiento que tienen con su entorno. Me acuerdo que en la entrevista que hacía mención la Monse hace poquito de Ángel Parra, que miembro histórico de los tres, se le consultaba si su salida tenía que ver con algún conflicto con Álvaro Enrique, porque la personalidad conflictiva de Álvaro ha quedado demostrada, y al parecer mucha razón tienen aquellos que lo acusan de tal. Es difícil al parecer trabajar junto con Álvaro Enrique. Bueno, él tiene un temperamento especial, lo tuvo desde siempre, lo tuvo desde que partió, y es un tipo que primero sabe de su talento y por tanto en base a ese talento impone sus términos, impone su manera de trabajar, su forma de trabajar, cosa que en gran parte de la historia de los tres, sobre todo en los 90, le dio muchos resultados. O sea, gracias a ese temperamento de Álvaro Enrique, los tres sacaron discos como Fome, como la Unplugged, la primera banda latinoamericana que grababa una Unplugged para MTV. O sea, gracias a ese talento hay una disciplina, hay un camino a seguir, hay una ambición, hay una meta que finalmente te lleva a victorias y a logros tan importantes. Ahora llega un punto donde las bandas se hacen más viejas, donde evolucionan como ser humano, donde naturalmente ese tipo de imposiciones se empiezan a convertir en roces, se empiezan a convertir en cambio de planes. No es lo mismo imponer eso a los 20 años que a los 45 finalmente. Y también les pasó que iban como avión y que empezaron a internacionalizar su carrera, y justo ahí empezaron los problemas. Se fueron a México, no lograron que allá les fuera bien, no porque fueran malos, sino porque justamente todo el empuje y la claridad que tenía Álvaro Enrique finalmente se empezó a debilitar por todas estas cosas que estamos hablando, el fondo, tanto relaciones internas de ellos como sus problemas finalmente con, no sé, por decirlo, con todo lo que implica el mundo del rock. Y eso es muy triste, encuentro yo. Exactamente. Porque el talento increíble a veces se puede como desperdiciar con Exactamente, esto. O sea, Álvaro Enríquez quería a toda costa que los tres vivieran en México a fines de los 90, porque era un grupo exitoso, porque era un mercado tremendamente masivo, y Ángel Parra, por ejemplo, nunca estuvo muy convencido que les fuera bien. Y ahí se generó el primer roce a tipos que eran un poco más adultos, que tenían una trayectoria, y ahí, por ejemplo, ese roce derivó finalmente, precipitó en la disolución de los tres el año 99-2000, que es la primera separación que ellos tienen. Claudio, ¿cuándo podrían volver a los escenarios? Mira, eso es bien incierto. Nosotros hemos intentado hablar con Roberto Titae Lin, que es el bajista de los tres, el otro miembro histórico, y es bien incierto porque han cancelado fechas muy importantes, por tanto me parece que los tres ahora están en un paréntesis prolongado y de manera que no se sabe cuándo va a ser su regreso a los escenarios. Por tanto, yo creo que están en una pausa que
va a durar un tiempo. Para los fanáticos de los tres, una noticia bastante lamentable porque no van a poder ver a la banda en un tiempo inmediato, pero yo creo que es por un bien mayor que finalmente que Álvaro se concentre de una vez en su salud, se concentre en cuidarse y no dar un espectáculo que puede ser complejo para él, como sucedió. Yo por eso dejé el rock. Y que haya tres para rato. Claudio Vergara, su director de espectáculos de la tercera. Te queremos agradecer, Claudio, por estar esta mañana, por contarnos qué pasa con el estado de salud de Álvaro, así que toda la fuerza y la energía para que se recupere pronto.